Muy bien, pensaba esta mañana un poco en lo que Dios está intentando hacer en medio de este tiempo. Nosotros somos privilegiados al poder comprender, o somos privilegiados a la medida que comprendamos o entendemos que no somos simplemente hijos de Dios o personas que asistimos o nos congregamos en un lugar por llenar un lugar o por ser parte de un ambiente o por ser parte de una dinámica o de un fervor espiritual. Es importante que todos los que estemos en este lugar podamos ir entendiendo que Dios nos ha escogido y que este es un tiempo muy particular de Dios, donde Dios quiere hacer cosas extraordinarias en medio de esta tierra y en medio de esta nación. Yo puedo sentir en mi corazón y desde mi espíritu la gran pasión de Dios y el deseo de Dios por acelerar un gran mover y por acelerar y levantar una gran generación que pueda entender sus propósitos y que entonces pueda llevar a cabo sus propósitos. El éxito de una iglesia relevante es aquella que es capaz de comprender lo que Dios está deseando hacer a través de nuestra vida para impactar o afectar o influenciar el entorno que nos rodea. Cuando nuestra vida en Cristo se desarrolla sin la comprensión de lo que Dios está a punto de hacer o cómo Dios está moviéndose o qué es lo que Dios quiere hacer en una temporada, en un tiempo determinante en tu vida, estoy hablándote de ahora, sencillamente tu vida va a estar un día a la vez y ese sin propósito, sin un sentido. Es por eso que muchas veces no le encontramos propósito a congregarnos, no le encontramos propósito a nuestros dones ni a nuestro llamado. Mucho menos le encontramos propósito a la santidad, ni mucho menos a la búsqueda de la palabra de Dios ni el desarrollo de los dones, porque nuestra vida está completamente extraviada de lo que Dios quiere hacer en medio de nuestra vida. Pero en esta noche yo pretendo, guiado por Dios y bajo la palabra que Dios me dio, poder despertar en tu corazón un sentido propio de lo que Dios quiere hacer en medio de esta generación, con tu vida, con mi vida, y juntos poder entender qué es lo que Dios está haciendo en medio de este tiempo y en medio de esta ciudad, y tú eres parte clave de eso, ¿ok? ¿Estás de acuerdo conmigo? Ahora, la iglesia tiene que entender en esta hora de que somos la respuesta activa de Dios en este tiempo. Y yo quiero traer al escenario bíblico un personaje que creo que tipifica de alguna otra manera o representa de alguna otra manera la iglesia en sí, y es el profeta Elías. Cuando se habla del profeta Elías, estamos hablando de uno de los hombres más transformadores en su tiempo, de un poder significativo y de una influencia poderosa. Y se dice que Elías puede representar de alguna otra manera a la iglesia que Dios está esperando levantar con características muy particulares. Entonces yo quiero que me acompañes al primer libro de Reyes, capítulo 18, por favor. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Cuando estés allí puedes decir ok, amén, como desees, por favor. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 30 en adelante. Te decía que Elías me ha enseñado algunas virtudes que hoy es necesario que la iglesia pueda comprender y que tú y yo podamos comprender y podamos abrazar en esta hora. Si no, no vamos a hacer la iglesia relevante. Cuando yo veo la vida de Elías, yo puedo ver un hombre completamente relevante, donde Dios deposita en él una autoridad y una confianza tal que dice, ves donde el rey, ¿verdad? Y determinarás que no lloverá hasta que tú no lo ordenes. Le dio esa gran autoridad y confió en un hombre en la tierra. Y yo creo que Dios está necesitando levantar una generación y levantar una iglesia que pueda comprender que ha sido revestida bajo el poder de Dios y bajo la unción del Espíritu Santo para ser relevante y para ser influyente en este tiempo. Tú no puedes continuar desarrollando una relación con Dios sin entender lo que Dios está esperando ser en medio de nuestra nación, en medio de nuestra ciudad. Es por eso que Elías se convierte en ese tiempo en un hombre relevante y un hombre referente. ¿Por qué? Porque comprende el lugar que tenía bajo la autoridad que Dios le había dado. Se presenta donde el rey y dice, no lloverá porque Dios no me da la orden y cuando yo ordene lloverá. Aquel rey evidentemente no comprende la dimensión de lo que un hombre como Elías estaba haciendo. Lo subestima y quizás lo menosprecia. Pero tiempo después
después Elías comienza a entender que Dios estaba con él de manera poderosa y la nación y el territorio comenzó a ser impactado. Y Elías hoy representa a esa iglesia que hoy Dios está esperando levantar en este tiempo. Y lo primero que Elías hace, cuando Elías está siendo desafiado para ser un hombre que cumple ese propósito de Dios, y conocemos toda la historia, Elías entonces hace algo en particular. Vaya conmigo al verso 30 del capítulo 18 de Primera de Reyes. Y Elías viene y desafía a todo el pueblo. Dice, reúne a todo el pueblo. Conocemos toda la historia donde él reúne a todos los judíos y están de aquel lado los profetas de Baal y de Acera, y él está en este otro lado. Levanta un holocausto, ¿verdad? Levanta un altar. Y mire lo que dice el verso 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Lo primero que Elías hizo cuando tenía todo el pueblo delante de él, en ese momento, lo primero que Elías hizo fue arreglar el altar que estaba arruinado. Déjame decirte algo, que no podemos ser una generación relevante e influyente, determinante bajo el poder del Espíritu Santo para hacer lo que Dios está esperando que hagamos, si no entendemos como prioridad poder tomar una determinación de ser hombres y mujeres de altar. Lo primero, Elías sabía de que fuego y el poder de Dios iba a descender. Elías no tenía duda del Dios a quien servía. Elías no tenía duda del poder del Dios a quien servía, y que algo extraordinario y sobrenatural iba a pasar. Pero Elías no clama por fuego sin antes no pone un orden. Y ese orden tenía que ver con lo que para el pueblo de Israel era la esencia de su vida, y era una vida de altar. Elías lo primero que hace es arreglar el altar que estaba arruinado. Y esta generación tiene que entender que si queremos ver el poder de Dios actuar en medio de nuestras vidas, si queremos actos prodigiosos en medio de nuestras vidas, si queremos que nuestros sueños grandes y nuestros anhelos poderosos que Dios ha sembrado dentro de nosotros sean un sí, no sean una simple ilusión y una simple idea, tenemos que aprender a priorizar en este tiempo de nuestra vida que no hay nada más importante que tener una relación genuina con Dios. Y eso es lo que Elías hizo, arregló el altar. El altar estaba arruinado. Él está delante de toda la multitud y dijo, claro que Dios, ustedes recuerdan que Dios es un Dios de ¿qué? De altar. Porque los judíos saben, y el pueblo de Israel sabía, que cuando Dios se le revela a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, si algo caracterizaba una relación con Dios era ¿qué? Un altar. Cada vez que Dios se reveló al hombre, dijo, levanta un altar para que quede memoria. Así que el altar era el significado de un encuentro y de una relación entre Dios y el hombre. Y lo primero que Elías hace es que arreglar el altar. Nosotros no podemos continuar con un proyecto empresarial. Tú no puedes continuar con un desarrollo ministerial. No puedes continuar con el desarrollo de planes en tu vida si tú hoy no haces un pare y comienzas a replantear o evaluar en qué condiciones está tu altar, tu relación con Dios. Un altar que arruinado estaba. Y hablando de poder abrazar esta generación, es entender que la gente de años, la gente madura en el Señor, tiene que enseñar a esta nueva generación a priorizar en una vida de altar. Uno de los peligros de esta generación es muy apasionada. Esta generación es una generación visionaria. Esta generación es una generación que va para adelante, no importa, vamos sin medir los riesgos. Pero qué interesante es que esta generación pueda aliarse de gente que puede enseñarle la prioridad y la importancia que es el altar de Dios. Que no lograremos nada si Dios no está en medio del asunto. Si algo que Moisés sí tenía en medio de un conjunto de errores fue que un día aprendió a detenerse y dijo, Señor, no nos saques de este lugar si tu presencia no está delante de nosotros. Elías está diciendo, yo no quiero que nada pase si el altar, el lugar más sagrado para nosotros es la presencia de Dios, no está en orden. Tendrás que poner la presencia de Dios en orden si quieres que el poder te siga.
si quieres que los milagros estén en medio de tu generación, si quieres que tu ministerio prospere, si quieres que todos tus sueños se lleven a cabo de una manera extraordinaria, no es que Dios no quiera hacerlo, es que necesita entender que nada va a avanzar en tu vida, nada Dios va a desarrollar en medio de tu vida si tú no aprendes a priorizar en una vida de altar, una vida de búsqueda genuina con Dios. El problema de esta generación, la crisis más grande de esta generación, en medio de un tiempo de consejería, uno descubre como pastor que está en que no hay vida de altar, no hay vida de oración, no hay búsqueda de la palabra. Hoy nos sostenemos a través de ¿qué? De muchos métodos, nos sostenemos a través de muchas canciones y no hay problema con eso. El problema es que hoy no estamos aprendiendo a levantar una generación que ame y apasionada por la presencia de Dios. Lo demás es forma, pero ahí hay que entender que la esencia del éxito en tu vida, el éxito en tus emociones, el éxito en tu matrimonio, el éxito como padre va a radicar que aprendas a tener un altar arreglado, digno de la presencia de Dios, donde Dios pueda decir: ahora sí voy, porque yo no voy a ir a visitar, vos no voy a ir al encuentro contigo, estás clamando, pero entiende algo, arregla el altar, prioriza en la presencia de Dios. Lo primero que hizo Elías fue arreglar el altar que estaba ¿qué? Arruinado. Esta generación tiene que aprender a priorizar en una relación genuina con Dios. No una relación simple, no una relación de maquillaje, no una relación de forma, menos una religiosa, una relación genuina, profunda con Dios. Y eso es lo que Elías estaba transmitiéndole a esa generación. Lo primero que hizo fue que arreglar el altar. Número 2, capítulo 19, verso 15, por favor. Dice la palabra del Señor. Verso 11 del capítulo 19. Dice: y él dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. He aquí Jehová pasaba en un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? La segunda característica de una generación que será empoderada por Dios en este tiempo, que será usada por Dios para convertirse en vidas relevantes. La segunda característica es una generación que aprende a identificar cuando Dios está en un lugar y cuando no. A ver, voy a repetirlo. La segunda característica de una generación que aprende que va a ser empoderada, lanzada por Dios para tomar lugares, para hacer cosas extraordinarias, es una generación que aprende a identificar cuando Dios está en un lugar y cuando no. Escúcheme acá, míreme acá, no se distraiga, por favor. Una generación que aprende a identificar cuando Dios está en un lugar. Todos conocemos este pasaje. Elías estaba escondido porque sentía miedo que su vida iba a morir. Tenía una amenaza y Elías estaba escondido en una cueva. Y dice que 3 acontecimientos sobrenaturales llegaron y visitaron ese momento. Número 1, un grande y poderoso viento, pero Elías sabía que ahí no estaba Dios. Número 2, dice que un terremoto fuerte, y todo terremoto hace escándalo, estremece los cimientos, pero él dice: ahí no estaba Dios. Y de pronto un fuego, y dijo: ahí no estaba Dios. Y me sorprende cuán afinado estaba espiritualmente Elías, porque Elías no se dejó convencer por lo tradicional. Porque lo tradicional, cuando Dios se le reveló semanas antes, en aquel momento apoteósico donde cae fuego y consume el altar, ahora Elías está días después o una semana después escondido en una cueva. Viene fuego y Elías no lo confunde. Es decir, Elías tenía sus sentidos espirituales tan afinados que el Dios del fuego, que lo visitó una semana pasada haciendo un prodigio grande, milagro y haciéndose presente, ahora tenía esa experiencia y ese fuego que visitó la cueva. Él dijo: ese no es Dios. Lo que quiero decir es que Elías no se mantenía en una relación con Dios basado en lo que había pasado anteriormente. Elías tenía un sentido afinado de dónde Dios estaba y cuándo Dios no estaba. Así que entonces Elías entendió que en medio del silbo apacible ahí estaba Dios y salió.
Esta generación tiene que aprender a identificar cuando Dios está en un lugar. Porque por tradición nos hemos equivocado. Y muchas veces entonces se la sigue. No, Dios no estuvo porque el culto estuvo como medio así. A algunos nos gusta el escándalo, el culto estuvo bueno, Dios estuvo allí. A algunos nos gusta el terremoto. A otros nos gustan los vientos fuertes, aquello que hace el desorden y todo lo vuelve patas para arriba. A otros nos gusta el fuego. Pero aquí no importa si es terremoto, si es un viento. Aquí lo que importa es que en este tiempo Dios necesita usar a una generación que sabe cuándo Dios está en un lugar y cuándo no. Una generación que no se equivoca pensando en la forma. Una generación que no se equivoca porque está fundamentada en los sentidos. Fíjate que Elías no estableció su relación de identificar a Dios basada en sus sentidos. Porque si fuese por sus sentidos, seguramente cuando vino el fuego, dijo, ya ahí está. ¿Y sabes cuál es el problema de nosotros? Que todavía nosotros estamos intentando relacionarnos con Dios con la unción de ayer. Con la unción de ayer. Con la unción de ayer, pero te equivocas porque la Biblia a mí me dice que todos los días las misericordias de Dios son ¿qué? Son nuevas. Y todos los días. Y nosotros todavía, por eso es que nuestra oración es frustrada. Porque queremos sentir lo mismo que sentíamos cuando recién nos convertimos. Queremos vivir las mismas experiencias que cuando antes. Esta generación tiene que afinar sus sentidos espirituales y identificar cuando Dios está en un lugar. Una generación efectiva y relevante es una generación que sabe lo que Dios quiere hacer en un momento determinado, porque identifica dónde está Dios y cuando Dios no está en un lugar. Lo que quiero decirte es que cuando tú llegas a tu lugar de trabajo, cuando tú llegas al salón de tu universidad y sabes que Dios está en medio de ti, sabes que Dios va a hacer algo y quiere hacer algo, esta generación identifica qué es lo que Dios quiere hacer y no se limita a hacerlo porque sabe que Dios está allí y Dios está dando una orden. Esta es una generación que ha aprendido, que tiene que aprender a identificar a Dios. Esta es una generación que le es más fácil pedirle a los pastores y líderes que oren. Esta generación es una generación que está acostumbrada a llamar al equipo de liberación para llevarlo allá cuando tú sabes que Dios ha otorgado sobre ti autoridad para echar fuera demonios, para imponer las manos sobre los enfermos. Sabes que es una generación que debe entender que cuando llega a un lugar y hay enfermedad y hay cautividad, tú eres la bendición de Dios andando. Tú estás allí. Dios te ha empoderado de su gracia, de su poder, de su presencia. Y tendrás que aprender a oír la voz de Dios, de lo que Dios quiere hacer en un momento determinado, en tu casa, en un hogar, en la sala, en el parque de fútbol, donde sea, porque Dios quiere desatar su gloria, su poder, su espíritu de poder sobre una generación que necesita ser tocada por Dios y estar de esperar que vengan el domingo a la iglesia. Es una generación que entiende y sabe oír a Dios decir, háblale, abrázalo, dile que esto, dile que aquello. Una generación que sabe cuándo Dios está en un lugar y cuándo no. Pero ¿sabes por qué? Porque es una generación de altar. Aprendes a identificar a Dios. Tercera característica, verso 15, por favor. Verso 15. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás al rey de Asiria. Detengámonos allí. La tercera característica de una generación que será empoderada para ser relevante en este tiempo es aquella generación que entiende cuál es su camino. Camino habla de propósito. Camino habla de una dirección, de un norte, de un lugar específico. ¿Sabes? Esta generación tiene buenas ideas. Esta generación está llena de pasión. Esta generación tiene información. Le sobra la información. Esta generación, pastores, está llena de creatividad. Esta generación está llena de dinamismo. Pero a esta generación le falta entender cuál es su propósito de vida. Tenemos un montón de cualidades que nos hacen excelentes, pero si algo carece esta generación es que no sabe para qué nació. Dios le dijo a Elías, sal de la cueva, vuelve por tu camino. Camino habla de propósito.
No podrás ser relevante, no podrás cumplir la misión de Dios sobre esta tierra. No podrás ser quien Dios espera en esta tierra. Tus sueños no se llevarán a cabo hasta que no comprendas tu propósito. Propósito habla de sentido de vida. Propósito habla de lo que de tu misión en la tierra. Necesitas comenzar a descubrir cuál es tu propósito. Tú no puedes. ¿Sabes por qué a veces las relaciones no funcionan? Porque son relaciones sin propósito. Son relaciones basadas simplemente en la atracción, en la química, en la carnalidad. Relaciones sin propósitos terminan destruyendo almas, corazones. Matrimonios sin propósito. Nos casamos porque nos gustamos y punto, se acabó. Cuando tu matrimonio no tiene un propósito, es un matrimonio que está destinado al fracaso. Cuando vincularte a un área de servicio en la iglesia no entiendes un propósito, sino que lo haces porque me gusta, porque es que antes me gustaba y ahora entonces yo. No. Es que todo lo que haces para Dios tiene un propósito. Cuando tú eliges una carrera profesional es porque tienes claro tu propósito. Cuando eliges tu pareja es porque tienes claro tu propósito. Todo en tu vida gira al orden de un propósito. Dios le dijo a Elías: vuélvete por tu camino. Propósito. Si tú no encuentras un propósito, orar no va a tener sentido un día. La santidad no va a tener sentido un día. Negarte no va a tener sentido un día. Congregarte tampoco va a tener sentido un día. Porque todo en la vida, en la vida cristiana, en mi vida con Dios, radica en un propósito, en lo que Él soñó cuando me formó en el vientre de mi madre. Cuando yo logro entender eso, sé, y las luchas y las dificultades y las aparentes derrotas y las caídas no podrán lastimarme y no podrán detenerme, porque quien tiene propósito sabe levantar su mirada. Quien tiene propósito sabe ir a la dirección de Dios. Quien tiene propósito sabe encontrar la mano de Dios que lo levanta, porque quien tiene propósito sabe para dónde va. Y por último, verso 16. Y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. La cuarta característica de una generación que Dios usará en este tiempo es una generación que entiende que tiene que entregar lo que Dios le ha dado. Dios le dijo a Eliseo: necesito que vayas a un lugar porque ungirás un nombre. Elías ungirá su nombre llamado Eliseo. Es una generación que no es egoísta, que entiende que lo que yo tengo y Dios me ha dado no es solo para mí. Yo tengo que multiplicar, tengo que entrenar a alguien y dejar, porque ese alguien tendrá que ir más allá de donde Dios me ha llevado a mí a hacerlo. Y entender estos 4 elementos nos va a permitir poder ser la iglesia que Dios está esperando. Número 1, una iglesia, escuche bien, que prioriza en el altar de Dios. Número 2, una iglesia que aprende a identificar cuándo y dónde Dios está en un lugar. Número 3, una iglesia que entiende cuál es su propósito, que comprende cuál es su propósito en la tierra. Y número 3, es una iglesia que sabe que multiplicar sus dones, entregarlo. El problema del liderazgo de hoy, liderazgo de esta sociedad de hoy, es que todo es nuestro. No queremos que nadie crezca, no queremos que nadie avance. El liderazgo, la mente escasa de hoy, somos tan escasos que todo lo queremos atesorar para nosotros. La verdadera grandeza no está en cuanto atesoro, en cuanto tengo. La verdadera grandeza está cuando tú descubres qué tan capaz eres de dar. Repito, la verdadera grandeza no está en cuanto tú atesoras. La verdadera grandeza está en cuánto capaz eres tú de dar. Y esta generación necesita aprender eso. Queremos ser relevantes en este tiempo. Queremos ser determinantes. Queremos cumplir el propósito. Yo no tengo dudas que Dios en este tiempo quiere hacer algo. Finalmente, Malaquías capítulo 4, verso 6 dice, escuchen, que el día del Señor, el gran día del Señor no vendrá hasta que no haya vuelto Elías. Hasta que Dios no haya enviado a Elías. ¿Qué es eso? Escucha bien, por supuesto que el hombre Elías no vendrá. Lo que Dios está diciendo es que el día del Señor, y todos sabemos cuál es ese día donde el Señor vendrá, la segunda venida, no sucederá hasta que el profeta Elías no haya vuelto. Eso habla de una iglesia que tiene que tener las características de Elías.
una iglesia realmente llena de poder, una iglesia que prioriza en la presencia de Dios, una iglesia que aprende a identificar dónde Dios está en lugar y lo lleva de la mano, una iglesia que entiende su propósito en la tierra y una iglesia que sabe que entregar, que sabe multiplicar sus dones y lo que Dios le ha dado en otros. ¿Para qué? Para no hacerse escaso. Cuando esas cosas comiencen a suceder, entonces podemos hablar que los tiempos se han acercado y Dios dirá entonces estamos preparados. ¿Querrás convertirte tú en esa iglesia en este tiempo? Yo quiero que te pongas sobre tus pies y cierres tus ojos allí. Solo cierra tus ojos. Permite que el Espíritu de Dios en este lugar pueda ministrar tu vida. Él está en este lugar. Y si Él está en este lugar, Dios va a vaciar sobre ti lo que preparó ahora. Su presencia en este lugar es suficiente y poderosa para transformar todo tu interior, para llenarlo todo, para depositar en ti, en tu espíritu, aquello que necesitas para continuar en esta tierra siendo quien Dios espera, cumpliendo el propósito por el cual Dios te llamó, te escogió, te apartó para Él, para su servicio. Puedes levantar tus manos esta noche y decir: Dios, puedes decir conmigo: Espíritu Santo, heme aquí. Dame lo que hoy mi vida necesita para convertirme en una iglesia relevante. Quiero que me empoderes de aquello que necesito para ser quien tú esperas que yo sea. Pídele al Espíritu Santo que te llene de su presencia, de su poder. Pero sería bueno que hoy tomaras decisiones con respecto a esta palabra. Muchos en este lugar tienen que comenzar a ordenar su altar, su prioridad con Dios. Dile: Dios, perdóname. No es una prioridad tu presencia en mi vida. Está muy lejos de identificar cuándo y dónde Dios está en un lugar. Dile: Dios, quiero conocer tu propósito en mi vida. Quiero conocer por qué aún respiro, por qué aún vivo, por qué fui yo y no mis primos. Quiero entender por qué. Quiero conocer cuál es mi misión en la tierra. Ayúdame a caminar. Espíritu Santo, solo oro y te pido que tu presencia sea tan fuerte y tu palabra sea sembrada tan contundente que comience a dar fruto, que cumpla el propósito por el cual fue enviada. Llena esta generación de un despertar, llena esta generación de un hambre profundo por tu presencia. Levanta, haznos la iglesia que tú esperas que seamos en este lugar. Haznos, Señor, la iglesia que tú esperas, que estás deseando. Llénanos de tu presencia. Que tu espíritu sea una realidad en nuestra vida. Que no importa dónde estemos, en la universidad, en la escuela, en el trabajo, en la empresa, tu presencia esté con nosotros a cada día. Tu Espíritu Santo sea una verdad en nosotros, no una teoría, que nos llene de poder, que nos empodere, que nos dé la valentía y la capacidad para ir a donde tú quieres, para extender tu reino, para profetizar, para extender nuestras manos sobre los enfermos, para ordenar el reino de Dios sobre la tierra. Te anhelamos, Espíritu Santo. Sin ti será imposible avanzar. Sin ti será imposible cumplir la meta, el objetivo. Vamos a errar si tú no estás en medio nuestro. Vamos a errar si tú no nos guías. Vamos a desviarnos si tú no estás allí. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Que tu espíritu me guíe sin fallar. Vamos
Mátalo.